Bienvenidos a todos, buenos días. Bienvenidos para una nueva instancia de nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos esta semana, como siempre, con una mirada a la evolución de la demanda eléctrica. Ah, y como os adelantábamos la semana pasada, la demanda empezó a subir, ya que es de temporada. La demanda ha subido, de hecho, un 5% respecto a la semana anterior. No por nada, fue por el calor que nos ha llegado y entonces el uso de aire acondicionado a lo largo de la semana. La semana pasada es verdad que una buena hora de calor ha golpeado toda la península, en particular España, y eso, para enfrentar esta hora de calor, todos los años, realmente, si uno mira la evolución de la demanda, todos los años, cuando llega el mes de junio, empieza a subir el consumo de electricidad para enfriar nuestras casas. A ver cómo sigue este año, a ver si volvemos a subir tanto como hace 2 años. Acordaros, en 2017, muchísimo calor en junio, y entonces muchísima demanda en este momento. En cambio, otros años había sido un poco más suave. Al final, el calor había llegado de forma un poco más suave a lo largo del verano, pero que en realidad todavía no empezó. El verano empieza la próxima semana. Pero eso, a ver cómo se comporta el tiempo, a ver cómo va a ser nuestro verano, cuánto calor vamos a tener y en función de esto, a ver cómo estará esta demanda. Pero claramente estamos esperando una subida de la demanda hasta el mes de julio para quedarse alta eso hasta la primera quincena de agosto, que va a ser el momento donde volverá a bajar la demanda por momento de vacaciones. Pero de aquí hasta agosto, claramente la demanda va a seguir subiendo. Esta demanda sigue, ahora vuelve a ser superior a lo que habíamos visto antes de la pandemia, al nivel del 2018, pero inferior al nivel del 2017, por ejemplo. Entonces, eso es lo que es interesante ver, sabiendo que aquí realmente, como decía, la termosensibilidad es tan fuerte y tan importante al final en España en los meses de verano, comparado con otros países, por esta dependencia y este uso del aire acondicionado, que claramente el nivel de demanda en las próximas semanas va a depender más del tiempo que de cualquier otra cosa. Realmente, va a depender más de la temperatura que de cualquier otra cosa que pueda pasar. ¿Y eso qué significa? Pues significa mucha incertidumbre y potencial volatilidad, como estamos viendo muy bien aquí, comparando los años entre ellos. Mira, por ejemplo, el año 2014 aquí en gris más claro, mucho más bajo que los años anteriores, porque depende directamente del clima, del tiempo, digamos. Pero bueno, entonces esta demanda ha subido. Obviamente no ayudó la situación de precios altos que teníamos, pero tampoco la empeoró mucho. El precio se quedó a 80,9 euros el megavatio hora en promedio la semana pasada, lo que son 20 céntimos más que la semana anterior, es decir, un precio casi constante. ¿Podría esto parecerse una especie de nivel máximo de precio? Pero bueno, ese nivel máximo hasta que se rompa el máximo, ¿ah? Eso es lo que hemos visto ya en otros mercados, en otras instancias. Esta semana el mercado sigue con precios muy altos porque la demanda es alta. El viento es relativamente bajo, pero en realidad es un viento de temporada, lo vamos a ver en la slide siguiente. Pero bueno, lo que vemos realmente aquí, punto de vista, al día de hoy, el pronóstico es que claramente la demanda va a subir. Los precios de los commodities, pues difícil, Adrián comentará un poco más, difícil de saber, siempre un poco complicado tener un punto de vista, pero claramente no pintan que vamos a volver a tener los precios del año pasado, eso está claro. Incluso va a ser difícil volver a ver los precios del 2019, por lo menos en las próximas semanas. Claramente deberíamos tener, y ya varios lo están comentando, un verano con el precio más alto de la historia. Esto pinta realmente en esta dirección. Vamos a ver, pero es verdad que al día de hoy eh, debería de ser así. Entonces, mirando la generación renovable, en particular la solar y la eólica,
Pues lo que vemos aquí, varias cosas. A nivel de eólica, pues una eólica baja, en la península ibérica, que es para Portugal o España, pero en realidad en un nivel medio para esta temporada. En junio no es un mes de mucho viento. En junio es un mes de mucho sol y de hecho pues hemos tenido un récord de producción solar, un récord semanal primero de producción en España. Entonces la energía solar ha generado en España casi 600 gigavatios hora. Entonces, eso es un récord histórico. Veis aquí está este perfil de generación solar bien amplio porque los días son largos. Incluso si miramos la generación termosolar, pues llega a pasar las noches y a generar casi todas las horas del día. Le falta un poquito por la mañana donde baja la generación, pero ni siquiera todos los días. Pero aquí este martes, donde casi ha realmente conseguido generar las 24 horas del día. Entonces, mucha generación solar, que sea en Portugal, en España o en Francia. Incluso a nivel europeo, saber que tuvimos el pic histórico de generación solar el domingo, perdona, con 80, un poco más de 81 gigas generado a nivel europeo, lo que era un récord. Veremos su impacto después en los precios, de hecho. Pero eso, tener en mente que la generación solar ha sido buena, como tiene que ser en esta temporada, la generación eólica también. La demanda sube y nuevamente el factor que diferencia es mayormente los costos de los commodities, costos del gas y del CO2. Eso dicho, también una operación del sistema un poco particular, mucho gas esta semana, entre otros también porque nos falta nuclear. Hay dos unidades que están en mantenimiento, eso era previsto y deberían de volver a funcionar en una semana, algo así un poco más de memoria. Pero hubo una falla en dos centrales, en Nasco 2 y en Cofrentes. Nada grave, han vuelto a generar el domingo, pero claramente esta generación pues faltó necesariamente en el sistema. Coincidió con los días de más viento comparado con el principio de la semana, pues eso está bien, porque hizo que al final la generación de gas al final de la semana, a pesar de tener menos nuclear, no ha sido tan alta como al principio de la semana. Pero ver esta banda de generación de gas aquí, esta generación de gas, tenemos ahí de gas en baseload los primeros días, entonces, el de baseload es decir, de forma constante 4 gigas más o menos, más una semibase aquí generando y aportando casi de 3 gigas más. Y esto de lunes a miércoles. Jueves también así, un poco menos, pero similar. Y solo durante el fin de semana, por demanda algo más baja y sobre todo más viento, empezó a bajarse el gas. Pero claramente lo que empuja los precios es este alto uso del gas. Incluso vemos más carbón casi que nunca, sigue siendo poco, pero más carbón que nunca, o que desde desde un par de años por lo menos. Pero entonces lo que es interesante ver aquí es eso, este alto uso del gas y eso es lo que mantiene los precios muy altos en España. Ver en realidad que sea este nivel o este nivel, ¿ah? Pero esta importancia del gas empuja al alza todos los precios. Rápidamente los flujos de intercambio de la semana, importaciones desde Francia casi todas las horas de la semana, salvo para pasar puntas donde al final la península ibérica apoyó algo a su vecino francés y al resto de Europa en unos momentos, pero globalmente importaciones, incluso desde Portugal, para pasar las puntas españolas en particular. Claramente una falta de energía en el lado español toda la semana por los precios altos, el bajo viento y la demanda alta nuevamente. Entonces, ahora finalizando esta mirada a la operación horaria con los precios horarios en la península ibérica se quedaron muy altos toda la semana. Un mayor acoplamiento con Francia. 26% del tiempo teníamos Portugal, España y Francia acoplados, bastante más alto que las semanas anteriores, donde estábamos entre 6 y 8% según las semanas. Eso está bien y vemos ahí cómo se ayudaron los países a pasar las puntas, ¿no? Estos momentos aquí de la mañana y de la tarde más complicados, con desacoples por el día, cuando la generación solar es mayor, y por la noche, cuando la demanda es menor. Pero este desacople no era a favor de la península ibérica, sino lo contrario, por esta situación de importación toda la semana.
Y cuando avanzó la semana, pues mientras la península ibérica se quedaba con sus precios casi sin cambiar durante el fin de semana, claramente, y eso nuevamente por el alto uso del gas, pues el resto de Europa vio sus precios bajar por mucha generación solar y también bastante viento en la zona norte de Europa, entre Dinamarca y los países de Escandinavia. Y luego este domingo, con el récord de producción solar, pues un precio que ha caído a menos casi 40 en Francia, un menos 50 incluso en Suiza. Y eso, entonces esos precios mucho más bajos en el centro de Europa que en la península ibérica, claramente por esta limitación en las importaciones que impide tener una mayor tasa de acoplamiento entre la península ibérica y el resto de Europa. Pues eso es todo lo que ha pasado esta semana. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los precios de los commodities. Muchas gracias a todos. Gracias, Valentín. Buenos días. Pues ha sido una semana en la que los futuros de electricidad, veremos al final, han subido con fuerza, incluso casi más que lo que hizo el complejo energético, que también se apreció considerablemente. Empezamos por el gas. Vemos que de nuevo fue una semana muy alcista. El gas subió casi un 8% hasta 27,85, que es €1 menos del máximo cierre del cierre más alto que ha tenido en los últimos 3 años, por aquí en 28,69 ha alcanzado el jueves. De hecho, para esa época del año, para donde nos encontramos ahora, estamos en máximos desde 2008. Estamos ya muy cerca de esos niveles tan elevados. Las causas las conocemos ya y no solo son para esta época del año, ya vienen algunas siendo arrastradas desde hace algunos meses y la semana pasada pues no cambiaron. Empezamos por los bajos niveles de almacenamiento, que ahora están en un 42% en Europa. El mantenimiento en plantas noruegas, que eran ya planeados para cuando se suponía que la demanda bajaría. Ya sabemos todos que la demanda alta se prolongó más de lo esperado. Un viento bajo las semanas pasadas, salvo, bueno, pues por ejemplo el fin de semana, como ha comentado Valentín. Poco gas enviado desde Rusia hasta Europa vía Ucrania, que también hemos comentado bastantes veces, y una demanda fuerte de Asia, sobre todo de China, que hace que el JKM esté ya en el entorno de $11 por millón de BTUs. Eso es el equivalente a 30 euros por megavatio del TTF, ¿no? Entonces, todo ello sigue tensionando sobremanera al mercado de gas, que ahora mismo no está dando la flexibilidad necesaria para atender la demanda. Esto se ve muy bien si analizamos el diferencial que hay entre el invierno de 2021, entre los futuros de invierno 2021 y verano 2022, que estaban cotizando con una diferencia de 2 euros y ahora están hasta 9 euros. Esto quiere decir que los participantes del mercado quieren asegurarse que en este invierno no pase lo que pasó en el invierno anterior, que los precios se fueron a niveles pues, no vistos en hacía ya tiempo y estén asegurándose ahora mismo el suministro y por lo tanto la curva está con un spread, con un diferencial muy amplio. El único alivio que lo vimos al final de semana fue la noticia de que el gasoducto Nord Stream 2 ya han empezado los trabajos para la puesta en marcha, se han unido ya varias fases del gasoducto y están empezando ya a utilizarlo en pruebas, digámoslo así, y por lo tanto el mercado reaccionó ligeramente a la baja. Todos sabemos que esto no va a ser para el cortísimo plazo, pero aún así los futuros, y estamos aquí siempre con el gas del mes siguiente, aún así vimos cómo pues, incorporaba eso en la cotización del viernes. No obstante, ya digo, precios altísimos, no vistos casi para esta época del año desde 2008. El CO2, por su parte, pues ya dijimos también la semana pasada que tuvo un comienzo de semana bastante accidentado. Decíamos que se iba a producir el cambio de plataforma de cotización desde Londres a Ámsterdam por motivos del Brexit. Y bueno, esto que parecía que era un cambio perfectamente estudiado y que no iba a conllevar ningún tipo de problemas, pues sí que los trajo en la forma de que muchos participantes no podían acceder al mercado. Entonces lo que se decidió fue parar la cotización del CO2 durante casi 2 horas y cancelar todas las operaciones que se habían producido. De hecho, estábamos viendo precios anormalmente bajos para la cotización que está teniendo últimamente el CO2
se cruzaron operaciones por debajo de 49, en 48,50, que fue el nivel al que se liquidó la subasta. Se liquidó a 48,56 con un descuento sobre el spot de casi 90 céntimos, cuando habíamos comentado semanas anteriores, por ejemplo por aquí, que descuentos por el spot de 40 céntimos ya eran los más altos del año. Bueno, pues aquí fue todavía más, pero es que la operativa era totalmente anormal, estaba sufriendo por este cambio de Londres a Ámsterdam y por lo tanto por eso se decidió suspender. No se suspendió la subasta, que ya digo, se liquidó a 48,56. Pero bueno, en cuanto se reanudó el trading, pues vemos que el precio reanudó su senda alcista, llegó hasta superar los 54 euros por tonelada en la semana y, al igual que ocurrió con el gas, el viernes hubo un retroceso que dejó el total de la semana, la apreciación, en un 5,4% hasta 52,67. El retroceso de este día, pues bueno, pudo ser una toma de beneficios. Siempre todavía estamos con la duda de cómo afectará a la oferta los cambios que se van a producir durante julio en lo que se conoce como el Fit for 55, de la reducción hasta el 55% de emisiones con respecto a 1990. Y por eso, hasta que esto no se aclare, parece que el CO2 va a seguir evolucionando entre los niveles de 55 y 50. Toda proyección de CO2 ahora mismo es muy aventurada, pero lo que nos está diciendo el mercado es que parece que entre estos niveles, hasta que no haya más información de las decisiones políticas, hasta que no se sepa exactamente cuánto será la asignación de certificados a las plantas todavía por decidir. De hecho, ayer ya salió la alemana, que comentaremos la semana que viene, pues parece ser que no deberíamos esperar mayor movimiento, ya digo, de 50 a 55. Y por último, el petróleo volvió a marcar máximos del año. Ya los marcaba la semana pasada. Decíamos que había superado por primera vez en 2 años el nivel de los $70 por barril y ahora pues ha ido afianzando esa subida. Cerró la semana pasada ganando un 1,1% hasta 72,69. El evento más significativo que ocurrió la semana pasada fue que la Agencia Internacional de la Energía publicó su previsión de demanda para 2022, que es bastante optimista, digamos, o bastante positiva, y espera que se sobrepase la cifra prepandemia de 100 millones de barriles por día, por lo que ha hecho un llamamiento a la OPEP Plus, básicamente a Arabia Saudí y a Rusia, para que aumenten la oferta más rápidamente de lo que parece ser que tienen en la hoja de ruta. Ya sabemos que todavía no se ha compensado el recorte que decidieron el año pasado de 7, 8 millones incluso casi, creo que fueron, más de 9 millones de barriles al día. Ahora van por 5. Respecto a los niveles prepandemia, si tenemos una demanda que supera el nivel prepandemia, es lógico que se urja a estos países a adecuarse a la demanda, sobre todo ya en unos niveles superiores a los $70. Nosotros seguimos estableciendo el máximo en 75 para que se tomen decisiones más agresivas con respecto a una mayor producción. ¿Y cómo reaccionaron los futuros? Decíamos al principio que incluso de una forma más alcista que lo que hizo el complejo energético. Teníamos el gas casi un 8, el CO2 un 5, bueno, pues el Q3 subió nada más y nada menos que un 9,8% hasta 85,4%, que por supuesto es máximo histórico, superan los conseguidos a mediados de mayo. Es máximo histórico para el Q3, para el Q4, que ganó un 8,8 hasta 84,45, y para el Q1, que ganó un 8,6 hasta 73,1. Los anuales, sin embargo, están algo por debajo de estos máximos históricos que consiguieron, ya digo, a mediados de mayo. Aún así, pues desde la corrección que se produjo justo después de esos máximos, han recuperado casi todo lo perdido. El CAL 22 subió la semana pasada un 4,9 hasta 66,5 y el 23 subió hasta 54,7, ganó un 2,3%. Nada hace prever que estos niveles actuales vayan a relajarse significativamente
pero bueno, vamos a ver que ya digo qué pasa con el CO2 a mediados de julio, si vamos a tener algo de alivio o vamos a seguir con los precios tan elevados que tenemos en la actualidad. Muchas gracias, hablamos la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y nos volvemos a ver la próxima semana. Recordad para los que no lo sabían que también podéis encontrar todos nuestros webinars en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, que tengáis un buen día, una buena semana. Hasta luego.